Bueno, YouTube, vamos a abordar probablemente el tema más candente y relevante porque la gente se va a Argentina. Por supuesto, se trata de dar a luz, obtener el pasaporte, los documentos y todo lo relacionado con estos temas. Svetlana y yo ya llevamos bastante tiempo trabajando juntos, y por lo que sé, en Argentina, probablemente Svetlana sea la mejor experta, no tengo miedo de decirlo. Veo a todos los competidores, los observo y pienso, nadie, como ella, puede contar con tanto detalle y profundidad lo que realmente sucede aquí. Eso es, pero vamos a conocernos un poco. Quiero que cuentes cómo terminaste en Argentina. ¿Por qué viniste aquí? ¿Con qué propósito? ¿Hace cuántos años y todo eso? Bueno, nosotros llegamos a Argentina a principios del año 22. Nosotros, probablemente como muchos que vienen aquí, al principio vinimos para tener a nuestro primer hijo. Y así pasó que nos quedamos aquí, nos quedamos tanto tiempo que ya llevamos 4 años viviendo en Argentina. Durante este tiempo, aquí nació nuestro segundo hijo. Así que vinimos para tener un hijo, pero terminamos siendo felices padres de dos seguidos, por así decirlo. Interesante. ¿Y por qué no tomaron la decisión de tener el segundo hijo en otro país? Bueno, en realidad nunca nos planteamos la cuestión de tener al segundo hijo en otro país que no fuera Argentina. Eso es, porque, bueno, lógicamente, el primer hijo es argentino. Si hablamos de algún otro país dentro de América Latina, no lo consideramos, porque Argentina es el mejor país para dar a luz, si hablamos, sí, de ciertas oportunidades para el niño, ¿verdad? Es decir, la ciudadanía argentina permite entrar a Europa sin visa, la posibilidad de sacar una visa para Estados Unidos por 10 años y muchas otras ventajas, ¿no? Eso es, de nuevo, si lo comparamos con otros países de América Latina. Además, ya nos hemos establecido aquí, decidimos que nos quedamos, que vivimos aquí. Y por eso resultaba un poco extraño, en general, discutir la posibilidad de dar a luz en otro país. Dime, ¿a cuántas familias ya has acompañado aquí y en qué exactamente ayudas? O sea, ¿cómo es el proceso en general? Bueno, aquí probablemente hay que retroceder un poco y contar cómo empezó este camino y cómo llegué a dedicarme a esto. En realidad, al principio, cuando llegamos aquí, nació mi primer hijo, y más o menos 2 meses después de mi primer parto, empecé a dedicarme al sector inmobiliario. Nunca antes me había dedicado a esto, pero decidí probar aquí, en Argentina. O sea, me dedicaba a ayudar a los chicos que venían aquí a encontrar alojamiento, comunicarme con el propietario o el agente, ir a ver los lugares, mostrarles, grabar vídeos si era una búsqueda a distancia, y ayudarles a instalarse. En general, sí, acompañaba todos los procesos. Y todo empezó a cambiar en algún momento del otoño de 1922, cuando llegó aquí una gran afluencia de mujeres embarazadas. Y este flujo continuó, sí, desde septiembre a diciembre de 1922 y durante todo 1923. Eh, Estás así con un niño en brazos, déjame hacer lo mismo. bueno, Argentina, en mi opinión, la maternidad es fácil porque la sociedad lo apoya totalmente. O sea, aquí no existe esa vibra de que si tienes un hijo, tienes que quedarte en casa para que no moleste a nadie ni nada por el estilo. O sea, aquí eso no pasa. Y en mi opinión, eso está genial, porque realmente te facilita mucho las cosas, reduce tu nivel de estrés y ansiedad. Porque cuando tienes un hijo, es lógico que tu nivel de ansiedad, de una forma u otra, sí, como que aumenta. Eso como que lo suaviza, te sientes cómodo aquí, por eso no tuve ningún problema en hacer esto con el niño. Cuando él dormía, yo podía buscar algo en el teléfono, comunicarme con clientes, incluso podía mostrar un piso, ¿sabes? O ir a verlo, grabar un vídeo. O sea, realmente no hubo ningún problema con eso. Aquí todo el mundo lo veía de manera totalmente normal y adecuada. Eso. Por eso, hasta más o menos los 8 meses, creo, del primer hijo, yo podía trabajar absolutamente tranquila, y la verdad es que no me resultaba nada pesado. Aquí usan niñeras. ¿Utilizan servicios de niñera aquí o...? Bueno, ahora ya no, porque resulta que el mayor tiene 3 años y 3 meses, la pequeña 2 años y 3 meses, y ahora van al jardín de infancia. Eso, pero antes de eso, cuando los jardines todavía no estaban disponibles para nosotros por la edad de los niños, sí, recurrimos a una niñera. Teníamos una niñera de habla rusa, era argentina. O sea, también tenemos experiencia en esa parte. Tardaron mucho en elegir. Sé que suelen considerar bastantes candidatas.
La primera niñera que tuvimos era de habla rusa, trabajó con nosotros como medio año. Luego tuvimos una niñera argentina. Ella trabajó con nosotros mucho tiempo, me parece que como un año y medio. Eso. Y después de eso, ya tuvimos una niñera argentina para la segunda hija. Aquí. Bueno, tal vez ella trabajó para nosotros durante 6 meses, y luego pudimos acceder a una oportunidad como la de un jardín de infantes. Excelente. Porque, bueno, para mí el jardín de infancia todavía parece una historia más confiable. Aquí. Sí, porque, bueno, supongo que es más relevante para los padres que trabajan. Y es que un jardín es una institución que está siempre abierta. El jardín es local, argentino, ¿verdad? Mis hijos van. Mis hijos van a 2 jardines, o sea, pasan medio día en un jardín en español y medio día en un jardín ruso. Al principio fuimos al jardín en español por medio día y luego, ya para la segunda mitad del día, probablemente como al año, agregamos el jardín ruso. La razón principal fue que mi hijo mayor empezó a hablar en español desde el principio, y no en ruso. Eso es. Bueno, porque vivimos en este entorno, porque nació aquí, sí, o sea, vivimos en este ambiente. Y además tenía una niñera argentina. Eso es. Y por eso, creo que eso, en general, jugó un papel importante. Así que, por eso, en algún momento quedó claro que él necesitaba algún entorno de habla rusa donde pudiera practicar el idioma ruso. Y hay que decir que funcionó. Eso es. Porque cuando él solo hablaba español, nosotros nos preocupábamos. Primero esperamos, luego nos preocupamos, leímos, recopilamos muchísima información diferente y descubrimos que, en realidad, los padres no son una motivación para que los niños hablen, bueno, el idioma de los padres. Sí, eso me gusta mucho, porque mucha gente se preocupa de que sus hijos no hablen el idioma del país, pero en realidad aquí lo que hay que preocuparse es de que hablen tu idioma. Porque los niños no van a tener ningún problema de adaptación, eso seguro. O sea, no sé cómo será más adelante, eso. O sea, cómo será en la escuela, porque obviamente la escuela será, bueno, argentina, ¿no? O sea, de habla hispana. Eso. Pero, digamos, por ahora hablan 2 idiomas. O sea, hablan ruso cuando, bueno, con nosotros, obviamente, cuando van al jardín ruso, y hablan en español cuando van al jardín en español. Eso. O sea, empiezan a cambiar de un idioma a otro. Lo que yo veo, es solo mi observación, es que ellos no entienden que son 2 idiomas diferentes. O sea, simplemente entienden que hay personas con las que hablan un idioma porque esas personas, por ejemplo, no entienden ruso. Hay personas con las que hablan en ruso, ¿verdad? Porque, bueno, simplemente así hablan ellos. Eso. Y eso, probablemente, es algo único. Y, digamos, sí, es sorprendente para los niños bilingües. Es interesante, cuando llegaron aquí, ¿qué tipo de parto eligieron en general? Sé que aquí era muy común, al menos hace un par de años. Son partos estatales, gratuitos. O sea, hasta donde sé, aquí todos pueden dar a luz gratis, no hay que pagar nada. Pero muchos rusos, dado que son extranjeros, simplemente por una cuestión, no sé, de lógica y sentido común, no quieren, por así decirlo, aprovecharse de un país ajeno. Sí, ahora respondo. Sí, ahora voy a responder a esa pregunta. Ahora solo quiero contar, volviendo a la historia, que yo trabajaba allí, me dedicaba a los bienes raíces. Todo empezó a cambiar justamente, sí, a partir del otoño de 2022. Una gran oleada de gente empezó a venir aquí, en primer lugar, por supuesto, mujeres embarazadas. Esto realmente fue una anomalía para el mercado, porque los departamentos, o sea, los agentes locales argentinos, en algún momento realmente se preocuparon de que no iban a alcanzar los departamentos. Bueno, simplemente no habrá suficientes de ellos físicamente, y había una cantidad tan grande. Sí, yo también me dejé llevar por este boom. Por eso intentaron venir a verme durante el parto, teniendo en cuenta que trabajo con apartamentos, porque hubo un pequeño ajuste. En ese momento ya estaba embarazada por segunda vez. Sí. Y claro, había muchísimas conversaciones en general sobre cómo dimos a luz aquí, cómo vivimos aquí, cómo está organizado todo y así sucesivamente. Por eso mi camino fue así. Al principio solo daba algunas consultas, luego hacíamos los documentos, y después eso creció hasta convertirse en un acompañamiento completo. Bueno, sí, de eso hablaremos más adelante, ¿verdad? Como que aparte, sí, hasta ese acompañamiento, en la forma en que existe ahora. Entonces, volviendo a la pregunta de cuando llegamos aquí, ¿cómo dimos a luz, verdad? O sea, había, tal vez, medicina gratuita, partos de pago, sí, en un hospital privado. Y sí, probablemente había seguros de parto. Yo no sabía nada de eso, la verdad,
porque llegamos, bueno, prácticamente justo a tiempo, ¿sabes? O sea, llegamos un mes o mes y medio antes del parto. Yo ya tenía, bueno, como 35 semanas. O sea, ese ya era, probablemente, el último plazo en el que la aerolínea me podía dejar subir al vuelo. Eso es. Por eso nosotros, bueno, dimos a luz en un hospital privado, dimos a luz en, bueno, se llama Swiss. Pero aquí, la gente, sí, entre la comunidad rusoparlante, lo llaman Swiss. Eso es. Así que dimos a luz ahí, elegimos al médico que estaba ahí. Por cierto, interesante. Volviendo al tema de la semana 35, las aerolíneas y todo eso. Hace como año y medio circulaba información de que a los rusoparlantes los devolvían o no los dejaban entrar al país, a quienes llegaban embarazadas, con barriga y todo eso. Eso es. En realidad, todo eso, por supuesto, es mentira. A todos los dejaron pasar. No recuerdo ningún caso en el que realmente hayan devuelto a alguien, extraditado o enviado a Rusia. Pero creo que vale la pena mencionarlo, porque como ese rumor estuvo circulando, probablemente la gente todavía tenga algunas dudas, y creo que es importante disipar esos mitos. Bueno, si hablamos de las reglas de entrada, la gente llega, pues, a Argentina, y hay ciertas condiciones que deben cumplir para poder ingresar al país. Es decir, son las condiciones de entrada que establece Argentina, digamos, de su parte. Si las personas cumplen con estas condiciones de entrada, entonces no hay motivos, naturalmente, para no pasar la aduana o el control migratorio. Por lo tanto, las personas deben tener boletos, deben tener una visa si no cuentan con un periodo de exención de visado, como ocurre, por ejemplo, con la mayoría de los países de la CEI. Es obligatorio que las personas tengan boletos de regreso. Un punto importante aquí, probablemente, es que los boletos de regreso deben ser ya sea al país de residencia, es decir, el país de ciudadanía, O a cualquier otro país. no o al país donde, es decir, si, por ejemplo, no viven en Rusia, sino que viven en otro país, entonces deben tener un permiso de residencia en ese país para poder comprar un boleto de regreso. O sea, está la opción de que el boleto de regreso sea a países vecinos como Brasil, Uruguay, y así sucesivamente. Bueno, no recomiendo a ninguna de mis parejas que vuelan aquí que utilicen esta historia. Aquí. Como este no es su país de residencia, pueden surgir preguntas. Aquí. Bueno, naturalmente, debes tener una reserva de alojamiento. Es decir, debes demostrar que tienes un lugar donde alojarte aquí. Sí. Aquí. Además, deberás contar con un seguro médico durante toda tu viaje. Interesante. Bueno, yo he entrado y salido de aquí varias veces y, en realidad, nunca me he topado con ningún problema al ingresar. Pero, claro, probablemente sí conviene seguir las recomendaciones que se exigen en cuanto a los documentos. Aunque a mí ni siquiera me preguntaron por el alojamiento ni por el motivo de mi estancia. Y habiendo sobrepasado aquí el tiempo de estancia legal, salí, de hecho, a República Dominicana y regresé sin que me hicieran ninguna pregunta. Me preguntaron, ¿cuál es el motivo de su visita? Y yo respondí, pues, turismo. ¿Vivió aquí? Y yo dije, sí, viví. Listo, no hay más preguntas. O sea, normalmente los argentinos son muy flexibles tanto al salir como al entrar al país. Así que creo que esa no es la principal preocupación por la que uno debería inquietarse. Bueno, ¿qué tal si pasamos a los formatos que están más extendidos ahora? Es decir, si hablamos de hospitales públicos, privados y partos cubiertos por seguro. Sí, en su momento los partos cubiertos por seguro eran populares, y... Pero aquí hay un punto importante, creo, por ejemplo, yo tuve a mi segundo hijo con seguro, pero ese seguro lo contraté antes de quedar embarazada. O sea, después de que nació nuestro primer hijo, simplemente sacamos un seguro médico para todos los miembros de la familia, para mí, para mi esposo, por supuesto, para el niño. Simplemente para que tuviéramos la posibilidad de ir al hospital casi sin límites, sí, para cualquier consulta que tuviéramos. Y, en consecuencia, cuando quedé embarazada, el seguro me cubrió absolutamente todo, sí. O sea, los análisis, todos los exámenes, el parto en sí. Y además, el parto fue con la misma doctora con la que tuve a mi primer hijo. Eso. Sé que, o sea, en ese caso el seguro sí funciona. Sé que hay personas que a veces venían aquí y trataban de conseguir un seguro para ellas. Pero todo dependía mucho de la compañía de seguros a la que acudían, porque algunas compañías rechazaban de inmediato y decían, no, ya estás embarazada. Esto empezó en los últimos 6 meses o un año. Antes no pasaba. Podías contratarlo incluso un mes antes de dar a luz.
Bueno, ahora no sé los detalles, porque nunca he trabajado con seguros. Nunca le he ofrecido a nadie dar a luz con seguro, porque, bueno, desde el principio aquí siempre ha sido un tabú. Para poder contratar un seguro y que te cubra todo el embarazo, no debes estar embarazada ni un solo día. Eso es. Porque, bueno, si luego, por ejemplo, se descubre que en realidad entraste al seguro cuando ya estabas embarazada, pueden o bien ponerte una multa, o simplemente anular el seguro. También ha habido casos así. Eso es. Por eso, pero, aún así, en el chat de Telegram, de hecho, de vez en cuando veía que la gente tramitaba el seguro, pues, llegaban, intentaban dar a luz, bueno, sí, al parecer, con alguna multa que pagaban. Eso es. Pero ahora sé que eso ya es casi imposible. O sea, casi nadie da a luz con seguro en este momento. Interesante. Y sí, por supuesto, la medicina es gratuita. Bueno, en consecuencia, en este momento eso está en duda, porque, sí, el decreto del 29 de mayo dice que la medicina gratuita no debe estar disponible para extranjeros. Pero como ahora estamos en un periodo de transición respecto a esto, bueno, hasta ahora nadie entiende realmente cómo va a funcionar esa ley, eso. La atención médica de emergencia es gratuita, si la prestan. Pero como no hay un reglamento concreto de cómo debe implementarse, pues, por ahora tampoco hay respuesta a esa pregunta. Interesante. En casi 3 años viviendo aquí, a menudo me han hecho preguntas. Por cierto, yo no me dedico a partos. Pero constantemente me preguntaban, ¿alguien quería venir aquí a dar a luz? Me preguntaban, ¿cómo es aquí? ¿Cómo está la cosa? Y así. Yo les decía que se prepararan con un saco enorme de dinero y que vinieran. Y que no piensen que pueden venir aquí barato, aprovechar, dar a luz rápido y regresar. Así, lamentablemente, no funciona. Y, probablemente, sí vale la pena aclarar cuáles son los límites financieros necesarios para siquiera venir aquí. Y para que la gente entienda, en general, cuánto dinero se necesita para todo esto, sin contar, por supuesto, los boletos, porque el vuelo es otra historia aparte. Si no contamos los boletos y el vuelo, igual hay que hacer una distinción, porque hay personas que vienen solo a hacerle los documentos al niño y después se van. Hay personas que se quedan aquí, que tramitan documentos para sí mismos, y algunos se quedan a vivir aquí. Y está claro que esos serán presupuestos completamente diferentes. Eso es. Si hablamos solo de personas, sí, de personas que, por ejemplo, solo hacen los documentos para el niño y en consecuencia vienen en promedio, sí, por 3 meses, entonces creo que la suma final en la que se ajustan, eso contando el alquiler del departamento, sí, o sea, considerando, no sé, la comida, por ejemplo, los productos, todo tipo de cafés, restaurantes, o sea, absolutamente todo, así es. Entonces creo que por 3 meses, más nuestro acompañamiento, o sea, absolutamente todo, 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 hospital, por supuesto, médicos, todos esos exámenes, ecografías. O sea, realmente todo. Es decir, todo al máximo, todo incluyendo la vida cotidiana, excepto los boletos de avión, yo creo. Se podría decir que tal vez $12.000. Sí, eso sería más o menos de 12 a 15 mil dólares. Bueno, depende de cuánto quieras fijarte en el dinero. O sea, si no quieres estar muy pendiente de los precios, será más cerca de 15.000. Si te asignas estrictamente una cierta cantidad y realmente te controlas más, si eliges, miras los precios, piensas qué leche comprar, por cuánto y así sucesivamente, entonces creo que serían, bueno, 12.000, sí. Ahora, si hablamos de que esto es un periodo de vida más largo. Bueno, sí, aquí en Argentina, estamos hablando de cosas como los servicios de un abogado, por ejemplo, si la gente quiere obtener la ciudadanía o la traducción de documentos. Porque para solicitar la ciudadanía y para solicitar la residencia para los padres, hay que preparar un cierto paquete de documentos que la gente trae aquí. Además, para que un documento sea válido aquí, debe ser traducido obligatoriamente por un traductor oficial aquí en Argentina y se le debe poner la legalización correspondiente. Si a todo esto le sumamos también ese costo. O sea, si el abogado, esta suma para las traducciones de los documentos, las tasas estatales para tramitar la residencia para los padres, pues yo creo que la suma estará por ahí, digamos, sí, para este periodo, alrededor de 18, 20 mil dólares. Sí, eso es absolutamente individual. Todo depende de con cuántas personas viaja la familia, bueno, y cuántas personas son. Alguien lleva a su mamá consigo, otros a alguien más. Y creo que para detalles más específicos se puede consultar con Svetlana.
Ella en la consulta analiza el caso concreto de cada persona. Sí, sí, o sea, preparamos un presupuesto, es decir, sí, como que elaboramos un presupuesto para cada cliente dependiendo de con quién viajan. Porque está claro que si es un hijo mayor o dos hijos mayores, el presupuesto puede aumentar un poco, no solo por algunas tasas estatales o por la tramitación de esos documentos, sino también porque hay muchas, por ejemplo, parejas que vienen a nosotros con hijos mayores. Eso automáticamente, sí, plantea la cuestión del jardín de infancia o de la niñera. ¿Está claro que eso? Pues sí, aumenta el presupuesto familiar. Eso es. Pero son cifras muy aproximadas, sí. Es importante entender que esto no significa que la gente vaya a gastar exactamente esa cantidad. Por ejemplo, tengo una pareja que gastó $10.000 en 3 meses. Y hay una pareja que en ese mismo periodo gastó $50.000. O sea, más o menos en el mismo lapso de tiempo. Esta no es una historia sobre cómo era la situación hace 22 o 23 años, cuando los precios aquí eran extremadamente bajos. No. Esto es lo que sí hubo en el año 24, más cerca del final, cuando los precios ya eran comparables a los actuales. Sí, Argentina es un país donde realmente se puede vivir con cualquier presupuesto. Aquí, en realidad, se puede vivir muy barato. Sí, bueno, eres capaz de vivir así. O sea, se trata de elegir bien los supermercados, no ir al primero que veas. No sé, ahorrar de alguna manera. En cuanto a departamentos, aquí en el microcentro, según tengo entendido, se puede alquilar uno por 400 o $500 y así sucesivamente. Y también se puede, no sé, vivir en algún lugar. Se me olvidó, señora, ¿cómo se llama el barrio? Puerto Madero. Puerto Madero, sí. En Puerto Madero puedes alquilar un departamento por $4 o $5.000 en algún lugar. Bueno, incluso por más se puede alquilar. Y hasta más. Sí, hay precios así, y vivir así, eso. Pero creo que todo lo relacionado con las finanzas, voy a dejar los contactos de Sveta en la descripción. Por cierto, esto no es una integración publicitaria. Nuestra historia es completamente mutua. ¿Por qué? Pero podría haberlo sido. Podría haberlo sido, sí. Es una historia totalmente mutua, porque el tema de dar a luz en Argentina y la legalización es algo muy candente y hay muchísimas preguntas al respecto. Por eso, de hecho, decidimos grabar este vídeo. ¿Cómo es, en realidad, el acompañamiento? ¿Qué incluye? Todo el proceso, tengo entendido que va desde el mismo momento en que te reciben en el aeropuerto hasta el parto. Creo que se puede contar todo ese proceso, porque a la gente le interesa muchísimo. Bueno, en realidad el proceso no empieza con la llegada al aeropuerto, empieza mucho antes. Y en general, la idea desde el principio, cuando nos metimos en todo esto, era que el acompañamiento fuera un servicio integral, es decir, que el proceso cubriera todas las necesidades de las personas que, en principio, vienen aquí. Por eso normalmente empezamos a interactuar con la gente antes de que lleguen. Hay dos cosas importantes que hacemos antes de que lleguen aquí: la preparación de los documentos, que es especialmente relevante si están tramitando la ciudadanía para sí mismos, y la búsqueda de un apartamento, porque en esto ya tenemos una experiencia increíblemente grande. Y en el equipo hay un gerente específico que trabaja con nosotros y se encarga solo de esto, sí. Entonces, ayudamos a los chicos a seleccionar un apartamento a distancia, y para cuando llegan, ya tienen un piso reservado. Así que, cuando llegan en avión, por supuesto, los recibimos en el aeropuerto y el traslado los lleva directamente al apartamento donde se alojan. Después de instalarse, ya nos encontramos, es decir, en nuestra reunión general. Allí estoy yo, los chicos, y de nuestra parte también está la doula, que actúa como traductora, habla ruso, español y en general los acompaña durante todo el tiempo que trabajamos, especialmente en la parte médica. Eso es. Está claro que allí, sí, por supuesto, se trata de elegir la clínica, seleccionar al médico y acompañarlos a todas las citas, sí. Es decir, básicamente, desde ese encuentro ya no van a ningún lado solos. O sea, ustedes realmente los cuidan en todo momento. Eso es. O sea, respondiendo a la pregunta, a veces me preguntan, ¿se necesita saber algo de español? Tener conocimientos básicos de español para, digamos, dar a luz aquí en Argentina. Y en realidad, si hablamos específicamente del parto, no es necesario saber español aquí, porque siempre habrá una persona que se encargue de esa comunicación. Pero sí, digamos, quieres entender un poco cómo se comunican aquí las personas, de qué hablan. Porque está claro que lo relacionado con la vida cotidiana, como ir al supermercado, a un café, a un restaurante, obviamente ahí no vamos a estar. Y, por supuesto, es mucho más cómodo cuando entiendes un poco a la gente, puedes pedir algo. 3 meses antes del parto, igual tendrán que ir a las consultas.
Eso es. Sí, entonces, todo el proceso médico lo llevamos así. O sea, todo está lo más organizado posible. Y sí, nosotros nos encargamos de ayudar a elegir al médico, ayudar a elegir la clínica, firmar el contrato con el médico, firmar el contrato con la clínica, y así sucesivamente. Bueno, probablemente es importante señalar que, en general, cuando se me ocurrió la idea de que necesitábamos formalizar todo lo que ya hacíamos, convertirlo en un acompañamiento completo, en una organización integral de partos como empresa. O sea, ¿era muy importante que hubiera una idea detrás? No. Porque está claro, es obvio, no, que la gente viene aquí para tener a su bebé, para hacer los trámites. Pero quería. Bebé obtiene ciudadanía. Sí, el bebé la obtiene automáticamente. Ahora también voy a hablar de eso. Pero quería hacer algo más que simplemente, sí, digamos, este proceso. Y por eso pensé que es genial cuando una mujer tiene algún tipo de apoyo durante el parto, y ese apoyo justamente lo puede brindar una doula. Porque el parto, sí, el proceso de dar a luz puede ser, sí, puede durar de muchas maneras diferentes, no. Si es el segundo parto, puede ser, sí, más rápido. Pero si es el primer parto, en promedio, según las estadísticas, puede durar entre 10 y 14 horas. Tú, como madre 2 veces, lo dices en primera persona. Bueno, mi primer parto duró, de hecho, como 26 horas. Por eso, digamos. Sí, pero la cifra promedio es de 10. Y por eso, me parecía muy importante que en el parto no solo tuvieras a un traductor que facilite la comunicación, sino que estuviera contigo una persona calificada, que entienda a fondo cómo es el proceso de parto, que te está pasando en ese momento y que pueda brindarte cierta ayuda que no sea de tipo médico. Porque, bueno, hay que entender que Argentina es otro país, no es la SEI. Y un punto muy importante, sí, digamos, es que esto probablemente sea información más relevante ahora para las chicas, sí, que la anestesia epidural, o sea, en general la anestesia durante el parto, te la ponen a partir de los 5 centímetros de dilatación. Antes de eso, no te la ponen. Y por eso siempre digo que es genial que tengan una doula de nuestro lado, que pueda ayudarlas de manera no medicamentosa, simplemente porque no tienen ninguna otra opción. Es sorprendente que sepa toda esta información, porque sigo a Sweta en Instagram y estoy pendiente de todo esto. Sí. Bueno, en general, sí, esto es más profundo, si hablamos del parto, de su fisiología. En realidad, ese tema también es interesante. También escuché algo sobre si aquí el parto es natural o por cesárea, si la mujer elige cómo dar a luz o... Sí, aquí la mujer elige por sí misma. O sea, aquí, si llegas y dices, quiero, sí, parto natural o quiero cesárea. Si hablamos de un hospital privado, de nuevo, bueno, aunque en el público también. En Rusia no es así, hasta donde yo sé. O sea, allá el parto natural es lo básico, la cesárea solo si es necesario, ¿verdad? Sí, solo por indicaciones médicas. Eso es. Bueno, aquí puedo decir que, dado que nuestro enfoque principal está en los partos suaves y naturales, la mayoría de las mujeres que vienen con nosotros quieren dar a luz de forma natural. Y en ese sentido, tenemos buenos resultados, sí, de nuestra parte, en el sentido de que el 89% de las mujeres que han dado a luz con nosotros lo han hecho de manera natural. Y las cesáreas que tenemos, nuevamente, entre nuestras clientas, son solo por indicaciones médicas o bien por deseo propio, cuando la mujer desde el principio, sí, ha dicho que así lo quiere. Es decir, no tenemos esas historias de que una mujer está en trabajo de parto mucho tiempo y el médico dice, ay, Dios mío, llevas mucho tiempo. Mejor hagamos una cesárea ya. Eso no pasa en absoluto, de verdad, nunca me ha pasado algo así. Eso es así. Y eso, por supuesto, bueno, yo creo que es algo muy bueno. Así es, cuando, sí, hay médicos, estamos nosotros, que trabajamos en conjunto, y todos están dispuestos a esperar, y si el proceso avanza, nadie interviene sin necesidad, porque, bueno, ahora en todas partes se habla mucho de, ay, partos respetados, por Dios. ¿Qué significa un parto respetado, verdad? Pero el postulado principal, digamos, de esta historia, radica en que, bueno, no exactamente en eso, sino en que la fisiología de la mujer es tal que el cuerpo sabe cómo dar a luz a un bebé. Y sí, bueno, si todo transcurre de manera segura para la madre y el bebé, no hay necesidad de intervenir en ese proceso. O sea, la idea principal es esa. Y es genial que aquí, los médicos con los que trabajamos, compartan completamente este enfoque. Y creo que, gracias a nuestro trabajo y al trabajo de los médicos con los que más colaboramos, se logra este resultado.
Me pregunto, ¿qué también trabajan aquí los cirujanos después de una cesárea? También sé que muchas chicas tienen este problema en la cabeza, que se preocupan porque la cicatriz va a ser grande, fea y cosas así. Bueno, en primer lugar, sí, por ejemplo, comparamos con cómo hacen la cesárea en los países de la CEI. Aquí la cicatriz la hacen mucho más abajo y es mucho más corta. Y tuve varias clientas que tuvieron a su primer hijo en Estados Unidos, y resultó que fue por cesárea. Y luego vinieron a tener a su segundo hijo aquí, en Argentina. Y tuve dos clientas así, y ambas dijeron que aquí, en Argentina, les hicieron una mejor cicatriz. Qué curioso, interesante. Creo que eso también es información importante para muchas chicas. Bueno, sí, fue, bueno, inesperado, ¿verdad? ¿Cómo sí? Bueno, es genial que aquí, bueno, todo lo que tiene que ver con medicina relacionada a obstetricia es alto. Aquí el nivel es muy alto y los médicos que hacen eso tienen calificaciones muy altas. Bueno, muy altas. Excelente. Saltamos un poco de un tema a otro, pero tratamos de volver un poco al tema. El niño recibe documentos después del nacimiento. Su fase de apoyo no termina aquí. Que la niña parió y ya, adiós. Sí, o sea, aquí estamos, sí, ahí hasta que lleguen los chicos. Luego, cuando ellos llegan, sí, si hablamos en términos generales de todo lo relacionado con la parte médica, nosotros acompañamos, incluyendo el parto, lo que sucede después del parto, sí, hay un acompañamiento posparto específico. Normalmente esto implica varias consultas, en neonatología para el bebé, una consulta con el pediatra y una consulta con el médico que atendió el parto, y, por supuesto, con la mamá. Eso es lo que respecta, digamos, directamente a la parte médica. Después de esto, es decir, desde el momento del alta, comienza el proceso de tramitación de documentos, ya sea solo para el niño o tanto para el niño como, en consecuencia, para los padres. Si hablamos de los documentos para el niño, entonces, básicamente, el niño recibe tres documentos. Uno es el certificado de nacimiento, luego, aquí se llama DNI, que es un documento nacional, algo así como el equivalente a un pasaporte interno para. La tarjeta de identificación. Sí, exacto. El tercer documento es el pasaporte para viajar al extranjero. Estos son los tres documentos. Aquí ya entra en juego el traductor, que se encarga de los documentos y acompaña durante todo este proceso. Eso es. O sea, toma todas las anotaciones, organiza a las personas. Simplemente hay que ir a un lugar específico a una hora determinada. Eso en cuanto al niño. O sea, básicamente, el niño ya nace con todo el paquete de documentos completo y los padres que reciben a su vez. Sí. Es decir, el niño es automáticamente ciudadano por derecho de nacimiento, sí. Porque en Argentina rige la ley de derecho de suelo. O sea, las personas que nacen aquí automáticamente son ciudadanos de este país. Por eso, el proceso de obtener los documentos para el niño es más bien, bueno, un trámite técnico, sí, digamos. Si hablamos nuevamente de los plazos, pues toma unas 3 semanas en promedio, o sea, el tiempo necesario para tramitar todos los documentos del niño. Y me parece que en Argentina, bueno, aquí, en fin, creo que en Argentina se puede sacar el pasaporte más rápido de todos, comparado con otros países. Porque existe la opción de imprimir el pasaporte en 2 o 4 horas, directamente en el aeropuerto. De hecho, después de esta etapa ya se puede ir empacando poco a poco y salir a donde uno quiera. Sí, si no quieres hacerte los documentos, o sea, si no lo planeas, la gente simplemente se reúne y naturalmente se va. Sí, es una historia interesante también, porque en realidad los padres de ese niño pueden volver a Argentina en cualquier momento y hacer los documentos cuando quieran. O sea, no es que estén obligados a quedarse aquí después del parto, vivir aquí y todo eso. O sea, en realidad no es para nada obligatorio, y en cualquier momento el padre del niño puede regresar y, pues, encargarse de eso. Sí, sí, o sea, ese derecho se mantiene para ellos. Este motivo se llama reunificación familiar. O sea, no existe un motivo específico por el parto, como suelen decir. Sí, o sea, muchas veces lo escriben en Telegram. O sea, existe este motivo de reunificación familiar cuando te reúnes, sí, digamos, con tu hijo argentino y ahí, sí, puedes tramitar la residencia y, en consecuencia, más adelante la ciudadanía. De acuerdo. Si los padres deciden quedarse y empezar a tramitar los papeles, ahora también hay muchas preguntas y debates sobre este tema. Cuéntanos también brevemente, ¿cuáles son las novedades ahora?
que ha sacado nuestro nuevo presidente favorito para los extranjeros, en general, para los extranjeros aquí. Bueno, ahora mismo es muy difícil dar información confiable. Sí, pero tenemos información al 10 de julio, de hecho. Lo más probable es que en un mes, a mediados o principios de agosto, esta información ya cambie, probablemente la vayan a actualizar. Pero por el momento, no. Bueno, es decir, hasta el 29 de mayo, sí, cuando salió el nuevo decreto que cambió la legislación migratoria en ciertos aspectos, hasta el 29 de mayo, los padres, o sea, por el motivo de reunificación familiar, es decir, los padres de un argentino y las personas que se casaron con un ciudadano argentino, podían solicitar la ciudadanía de inmediato. Inmediatamente significa que, en cuanto nacía el niño, en principio los padres podían solicitar de inmediato su ciudadanía argentina. Y después, sí, seguía cierto proceso, que duraba alrededor de 1 año y medio, durante el cual obtenían y tramitaban esa ciudadanía. Y lo mismo aplicaba para el matrimonio. El 29 de mayo salió un decreto que dice que ahora ya no funciona así, pero no específicamente para los padres, sino que, en general, todas las personas ahora deben vivir 2 años en Argentina y solo, naturalmente, después de eso pueden solicitar la ciudadanía. Eso es. Al mismo tiempo, hubo mucho ruido informativo en general alrededor de esto. Y todavía no hay. Sí, todavía sigue habiendo. De hecho, no sabemos realmente cómo va a funcionar este decreto, porque el decreto salió, pero no hay ningún reglamento concreto sobre cómo se va a organizar ahora todo este procedimiento. Eso no existe. Eso es. Por eso, lo único que se puede decir en este momento es que, en realidad, no hay información confiable sobre cuáles serán las condiciones y cómo será ahora el proceso de obtención de la ciudadanía. Eso por ahora no existe, sí. Es decir, tenemos, sí, estos 2 años, y tenemos, bueno, el trabajo de los abogados, sí, que no están muy de acuerdo, sí, en general, bueno, en general muchos, sí, hay mucho revuelo otra vez alrededor de este decreto. Eso es. Por eso aquí, lo único que yo sugeriría. Bueno, o sea, sí, me parece que para poder hablar concretamente de cómo ahora, sí, se va a obtener la ciudadanía no solo por parte de los padres, sino en general por las personas que viven aquí en el territorio de Argentina. Necesitamos un poco de tiempo para ver qué casos van a surgir, sí, por un lado, y en general, qué va a pasar con el decreto. Sí, porque también hay otro punto de vista que dice que el decreto debe pasar por el Congreso, por el Parlamento, y hasta ahora no ha pasado por ahí, así que, En agosto, justamente, según tengo entendido, todo esto va a suceder y veremos qué pasa. Pero, desde mi punto de vista, me parece que la ley es bastante adecuada, y vivir 2 años para obtener el pasaporte es una situación absolutamente normal. Y, de hecho, antes era más o menos lo mismo. En realidad, simplemente la corrigieron. O sea, hicieron algunas enmiendas y cosas así. Y me parece que esta ley, al final, se quedará con los 2 años. Lo único es que la van a ajustar y cosas por el estilo. Porque ahora, básicamente, tienes que estar 2 años sin salir del país. Estar aquí sin salir durante 2 años. Claro, eso va totalmente en contra de todos los derechos humanos, normas y demás. Porque pueden darse diferentes situaciones. Lo más probable es que en agosto o tal vez en septiembre ya hagan algunas modificaciones. Y, bueno, creo que, de nuevo, si siguen a Svetlana, podrán estar al tanto de todos estos detalles con el tiempo. sí, claro. O sea, la principal dificultad es que por ahora, o sea, hay un decreto. Sí, una aclaración importante. No es una ley, es un decreto, pero aún así todavía no entendemos cómo va a funcionar esto. Hasta donde yo sé, si todos los documentos están en regla y en Rusia se preparó un buen paquete de papeles, que de hecho se le comunica con antelación a la persona que va a venir aquí a dar a luz, normalmente no surgen problemas ni dificultades. Los únicos inconvenientes que pueden presentarse aquí son, probablemente, la burocracia local y los plazos, porque son absolutamente diferentes para cada quien. Tal vez puedas contarnos brevemente sobre los tribunales, sobre esta suerte. Bueno, si ahora estamos hablando de documentos para padres, ¿verdad? Porque ya he hablado del plazo de tramitación de los documentos para un niño. Ah, así que existen estos días que los padres reciben. Ah, desde el momento en que los padres van a la oficina de migraciones y entregan físicamente todos sus documentos, reciben un documento que les permite permanecer legalmente en el territorio de Argentina hasta que se apruebe la residencia. Sí.
Es decir, la residencia es justamente esa tarjeta plástica de DNI. El plazo oficial es de 3 meses, ¿verdad? O sea, en teoría, dentro de esos 3 meses debería, sí, debería llegar la aprobación. Y si llega, si es, bueno, digamos, un paquete estándar de documentos. No. Pero hay que entender que ese es el plazo oficial. O sea, hay casos en los que a la gente se lo aprueban en 3 semanas, en un mes, en mes y medio, en 2, en 3 y medio, puede ser, no. A veces, eso es. Pero en general, esos son los plazos aproximados en los que uno se puede orientar. Si hablamos de la ciudadanía, por ejemplo, está claro que ese plazo es mayor, porque el proceso de obtención de la ciudadanía se realiza, bueno, al menos hasta ahora, hasta el nuevo decreto. El proceso pasa por los tribunales, ¿verdad? O sea, en Argentina hay 11 tribunales. De manera aleatoria, el caso de cada persona cae en uno de estos tribunales, y ese tribunal en particular es el que revisa tu caso. Eso es. Creo que el plazo promedio es de 1 año y medio, más o menos de 1 año a 1 año y medio. He escuchado que es de 9 a 15 meses, más o menos. Sí. Al mismo tiempo, o sea, hay casos que son más cortos. No. O sea, hay personas que han obtenido la ciudadanía en 6 meses. Por ejemplo, yo tengo una amiga que obtuvo la ciudadanía en 5 meses y medio. Sí. O sea, esto va a depender mucho de varios factores, del tribunal al que, digamos, le toque tu caso, de si llevas el caso con un abogado o no, porque con un abogado, pues, obviamente será más rápido. Aquí también hay que no confundir abogados con juristas. Estas son historias completamente diferentes. Y a menudo la gente cae en las garras de abogados que, de hecho, no tienen licencia para ejercer la abogacía. Bien, incluso, quizás, no para abogados, pero, bueno, es decir, como si hubiera un abogado con licencia de abogado, tiene. Hay un ayudante. Aquí. Sí, es decir, si nosotros, bueno, en general, sí, decimos que una persona va a presentar un caso ante un abogado, entonces, como que, podría ser más rápido que, autosumisión. Y vete depende. Y vivir en el campo, eso depende. En el sentido de que si una persona reside de manera permanente en el país durante todo el tiempo que dura su caso, naturalmente puede responder más rápido a las solicitudes del tribunal, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, el tribunal emite una solicitud, no sé, por ejemplo, vayan a dejar sus huellas dactilares. Entonces la persona al día siguiente va, deja sus huellas dactilares y su caso sigue avanzando. Es evidente que si las personas van y vienen, van y vienen. Ahora en Telegram veo que, yo tardé 2 años en obtener la ciudadanía, o 2 años y medio. Pero luego, cuando la persona empieza a describir su caso con más detalle, te das cuenta de que, por ejemplo, se fue del país, ¿no? O que durante esos 2 años y medio, por ejemplo, hubo 10 meses en los que simplemente no estuvo en el país. Eso es. O sea, aquí, me parece que, bueno, no es del todo correcto. Como que, sí, basarse en ciertas historias. Que a uno le dijeron que 2, a otro 3 y aquí que en 6 meses. Porque cuando no entiendes de qué caso se trata, ni cómo fue realmente. Es lo mismo que con los partos. Sí, me dicen que en mi parto fue así, que allá fue de otra manera, que esto y lo otro. Y yo no puedo decir nada, porque no estuve en ese parto. No sé cómo se desarrolló el proceso de parto allí. Me parece que aquí es más o menos lo mismo. Sí, aquí podemos pasar bien al siguiente tema, en que se diferencian los partos en Argentina de los partos en la SEI. Pero quiero aclarar un poco que los plazos de los que hablamos en los últimos 5 minutos ya no son relevantes, porque está cambiando la legislación. Y ahora, conseguir el pasaporte en 9 o 15 meses probablemente ya no sea posible, porque las reglas han cambiado y hay que estar pendiente de eso adicionalmente. Eso es. Y, pasando justamente al siguiente tema, en que se diferencian los partos en Argentina de los partos en Rusia. Un tema interesante. ¿Y puedes decir algo al respecto, considerando que diste a luz a ambos aquí? Simplemente hay, como que, bueno, depende de qué criterios estemos considerando. O sea, si hablamos de partos privados, bueno, por ejemplo, en Rusia, no creo que ahora el precio sea muy diferente. Sí, bueno, si no hablamos de todo el viaje, sino que solo nos fijamos en el parto, entonces el parto, por ejemplo, en Rusia y aquí, en cuanto al precio, no creo que haya mucha diferencia. Eso es. Esto de lo que hablaba, sí,
que aquí la anestesia epidural la ponen a partir de los 5 centímetros. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que si se pone la epidural antes de los 5 centímetros, el proceso de parto puede detenerse o ralentizarse. Por eso, sí, por estas razones no la ponen antes. En Rusia la ponen antes, con 1 centímetro, con 2, como digas, así te la ponen. Eso es. Ah, por eso, sí, digamos, esa puede ser una diferencia. Ya hablamos de la cesárea, ¿no? Que allá es por indicaciones médicas. Bueno, de nuevo, tal vez ahora en algunos hospitales o clínicas la hacen simplemente. Pero, sí, antes siempre era solo por indicaciones médicas. Eso es. Aquí, en cambio, se puede hacer si uno lo desea. Creo que, probablemente, la principal diferencia es que aquí la actitud de los médicos, las parteras, en general de todo el personal médico hacia la mujer es muy amistosa, muy cordial. O sea, aquí simplemente adoran a las embarazadas, adoran a los bebés, adoran a los niños. Y, por lo tanto, en un centro médico nadie jamás te va a decir una palabra grosera, ni te va a menospreciar de ninguna manera, nada de eso. O sea, son lo más abiertos y amables posible, y simplemente te transmiten y te regalan su amor incondicional. No digo que en los países de la SEI no exista algo así. Creo que en algún lugar sí existe eso. Pero si hablamos, sí, de alguna estadística y en general de cierta cultura, pues en su cultura eso está muy arraigado. Además, aquí hay una ley que básicamente regula las relaciones del personal médico. Sí, una ley sobre el parto que regula la actitud del personal médico hacia la mujer. Y, por supuesto, eso también influye. Así que, como que, Aquí en general se trata a las mujeres con mucho cuidado. Y hay un montón de leyes que las protegen y así sucesivamente. Eso está muy extendido. Probablemente una de las principales, la principal diferencia entre dar a luz en Rusia y en Argentina es que, bueno, en Rusia o en cualquier país de la SEI, aquí tu hijo recibirá un pasaporte y tendrá la posibilidad de viajar, si no me equivoco, a 196 países del mundo, ¿verdad? 174. 174. 196 son España y Japón. Es muchísimo. O sea, es un mundo abierto, oportunidades y todo eso. Por cierto, ustedes ayudan con la obtención del pasaporte ruso para el niño, sí, por ejemplo, la persona es de Rusia. Bueno, nosotros explicamos cómo hacerlo, ¿sí? Porque muchos chicos, bueno, no intentan tramitar la ciudadanía para el niño aquí. Normalmente regresan a su país y ya hacen el trámite allá, como que, Porque para conseguir una cita en el consulado puedes esperar 4 o 5 meses y ni siquiera conseguirla. Aunque con este nuevo cónsul prime, sí, sí, existe. acelerar el proceso. No, no, ahí se puede, es bastante rápido. Bueno, en general, aquí ya depende de cada caso concreto. Si la gente necesita algún acompañamiento o ayuda, podemos ayudar. Pero la mayoría de los casos que tengo son cuando los chicos tramitan la ciudadanía ya habiendo regresado a su país, porque parece que hacerlo allá es mucho más rápido y sencillo que aquí. De acuerdo. Dime, ¿qué consejos darías? Supongo que los das regularmente a tus clientas, a las chicas que quieren venir aquí a dar a luz. Bueno, si hablamos de algunos consejos, o sea, si la persona que acude a nosotros, sí, para que la acompañemos, y empezamos a trabajar con ella antes de su llegada, en general aquí los consejos son mínimos, principalmente solo sobre la preparación directa para el vuelo, que es lo que suelo dar. No, ahí discutimos mucho sobre qué comprar, qué no comprar, y así sucesivamente. Porque, en esencia, nosotros somos responsables, sí, de todo este proceso. Y, bueno, o sea, la gente no tiene que hacer nada, ¿verdad? Por decirlo de manera simple. Si hablamos de alguien que quiere hacerlo por su cuenta, bueno, si las personas quieren encargarse de este asunto de manera independiente, entonces, por supuesto, hay que prever suficiente tiempo para, bueno, para la preparación del viaje propiamente dicha. De verdad, recomiendo encarecidamente ocuparse con antelación de preparar todos los documentos. Porque, bueno, pueden darse casos muy distintos, ¿verdad? Sin duda, hay un paquete estándar, y está disponible abiertamente. O sea, en Internet están los documentos que la gente siempre debe traer consigo. Pero a veces surgen casos especiales, y por eso es importante aclarar todo esto de antemano. O sea, si vas con el paquete estándar o, digamos, tu caso es especial y necesitas documentos adicionales.
Bueno, y en cuanto al tema del departamento también, de verdad recomiendo con mucha anticipación entender cómo funciona el mercado inmobiliario en Argentina, porque es diferente. Y hay que, bueno, simplemente aceptar esto en algún momento. No. La mayoría empieza alquilando por Airbnb, normalmente por una semana. Si tienes esa posibilidad, si tienes una tarjeta extranjera y puedes pagar, entonces. A veces olvido que no todos tienen esa posibilidad. Eso. En general, sobre la búsqueda de un departamento, puedo decir que realmente es una de las cuestiones más difíciles de todo el viaje, en general, a Argentina. Y por eso es muy importante informarse de antemano si te estás preparando para el viaje por tu cuenta, averiguar con anticipación los barrios, los precios, el tipo de departamentos que hay, cómo son, etcétera, etcétera. En cuanto al idioma, Quiero decir también un poco sobre los departamentos. Aquí, en Argentina, la gran mayoría de la gente, lamentablemente, tropieza con una situación así. Yo también, cuando llegué aquí hace casi 3 años. Aquí existe el concepto de comisión de agencia del 20%. Aquí también existe el concepto de depósito por el último mes y, no es depósito. sí, es simplemente un depósito. Hay algunos que piden depósito por el último mes y hay anfitriones que solo alquilan si pagas 3 o 6 meses por adelantado. O sea, cuando yo llegué aquí personalmente, pagué el alquiler del departamento por 6 meses por adelantado, pagué un depósito del 20%, pagué la comisión al ayudante ruso y, en fin, fue bastante dinero. La verdad es que solté una buena cantidad. Ahora estoy rentando un departamento solo con depósito, sin ninguna comisión, pagando mes a mes y así sucesivamente. Y si no conoces el país, el 80% de los anuncios serán justamente de ese formato que, de hecho, es el que se espera. Eso significa una comisión del 20%, depósito, comisión para los ayudantes y así sucesivamente. Y eso, en realidad, es normal. Pero hay opciones, creo yo. En Argentina también existe un concepto llamado garantía, cuando tienes que demostrar que tienes garantías, es decir, que Solvente. sí, el pago es, bueno, solvente. Esta garantía, o sea, solo se otorga dentro del territorio de Argentina y, bueno, te la puede dar un argentino que ya tenga una propiedad, es decir, que pueda responder por ti y garantizar que eres solvente. Y hay muchísimos departamentos, o sea, con lo que yo, por ejemplo, sí, antes me encontraba, cuando solo me dedicaba a los bienes raíces, es que a veces la gente me mandaba algunas opciones, sí, de recursos argentinos, y me decían, mira, ¿puedes por favor averiguar si este departamento está disponible o no? Empiezas a averiguar o simplemente lees el anuncio, y ves que uno de los requisitos es la garantía. Por lo tanto, las personas que vienen aquí como turistas no tienen la posibilidad de presentar una garantía, y por eso hay algunos departamentos, que muchas veces están muy bien, tienen un precio más bajo que el alquiler turístico, pero lamentablemente no están disponibles. O sea, hay que entender desde el principio que parte de los anuncios no estarán disponibles para turistas, porque no hay manera de presentar esa garantía, y ni siquiera con un doble depósito o pagando por adelantado se soluciona ese problema. Es decir, hay propietarios que solo quieren que tengas esa garantía y de ninguna otra manera. Puedes pagar mes a mes, a mí no me importa, pero simplemente quiero que tengas una garantía. Así que, además de lo que acabas de mencionar, también existe esta situación. También hay propietarios que pueden fácilmente no devolverte el depósito. Y, lamentablemente, la gente se encuentra con este tipo de situaciones. Yo mismo también lo he experimentado. Pero aquí, probablemente, lo mejor es trabajar con buenos agentes inmobiliarios, con propietarios confiables de pisos, apartamentos y demás. Y entonces no tendrán problemas. Si ustedes mismos se encargan de buscar pisos, alquilar y demás, claro que aquí pueden encontrarse con un millón de problemas. Y, bueno, probablemente la última cuestión es que lo que más asusta a la gente es que Argentina supuestamente es súper insegura, que aquí no se puede ni salir a la calle y da miedo. Bueno, probablemente ese es el mito más común. Sí. Y personalmente creo que Argentina es probablemente el país más seguro de Latinoamérica, porque aquí, bueno, es tranquilo, si vives en buenas zonas, y hay muchas aquí, como Palermo, Recoleta, incluso Retiro, probablemente relativamente seguras, entonces no tendrás ningún problema. No sé, bueno, también Belgrano, o sea, todos estos barrios se pueden considerar tranquilamente y sentirse cómodo allí. Pero aquí realmente hay algo que decir.
porque en este momento Argentina ocupa, según el índice de seguridad, es decir, esto es un estudio, es estadística. Actualmente Argentina realmente ocupa el primer lugar entre todos los países de Latinoamérica. En segundo lugar está Uruguay. Hasta hace poco tiempo era al revés. O sea, Uruguay era considerado el país más seguro, ocupaba el primer lugar. Ahora se han invertido. Es decir, ahora el primer lugar lo tiene Argentina. Y si hablamos de todos los países, Argentina ocupa el puesto 47 entre todos los países de Latinoamérica, bueno, en realidad, entre todos los países del mundo. Eso también es, en realidad, un indicador bastante alto. Bueno, en general, se puede dejar el enlace o simplemente, sí, como quien dice, mirar realmente estas estadísticas. O confiar en nuestra palabra. Bueno, ahí realmente, o sea, simplemente, o sea, yo sé que en el año 22, 23 no era así. O sea, justamente en el 24, 25, Argentina realmente subió muchísimo en el ranking de seguridad, así que... Porque se volvió insegura para tu bolsillo y muchos se fueron. Solo para comparar, por ejemplo, este índice de seguridad en Argentina es de 1755, si no me equivoco. Bueno, sí, hay diferentes Bueno, en fin, 1755. Solo para comparar, en Brasil este mismo indicador es casi 3000, como 2900, algo así. Eso es. O sea, se pueden escuchar muchas historias, ¿no? De que en Argentina no es seguro, en Uruguay tampoco es seguro, en Chile no es seguro y en Brasil tampoco es seguro. Porque está claro que todos vamos a tener experiencias muy diferentes. Pero también se puede simplemente recurrir a las estadísticas y ver cómo está la situación aquí, no. Pero, de nuevo, si por ejemplo hablamos de historias de robos y cosas así, en Argentina, por supuesto, también existen. Puedo decir que simplemente, bueno, cuando se trata de la capital, hay que ser cuidadoso en cualquier capital de cualquier país y no andar agitando el teléfono así, no. Eso, para evitar que ocurran situaciones desagradables. Ah, y además, si hablo de mi experiencia personal, aquí tuve 3 situaciones en las que me devolvieron mis cosas. 2 veces me devolvieron el teléfono. La primera vez fue hace mucho tiempo, creo que fue cuando, bueno, justo había nacido mi hija. Dejé el teléfono en el cementerio de la Recoleta. Es un lugar súper turístico, y al final me lo devolvieron. Eso. Y me di cuenta de que lo había perdido solo 2 horas después. Simplemente escribieron a mi teléfono y bueno, un chico contestó y dijo, sí, estoy aquí en un bar, vengan, se los devuelvo. La segunda vez, simplemente estaba cruzando un paso peatonal y se me cayó el teléfono, y un tipo corrió detrás de mí y me dijo, por favor, tome, ¿se le cayó esto? No lo vas a creer, hoy me pasó algo parecido cuando venía a esta grabación. No fue el teléfono, se me cayó el trípode porque iba apurado, y un tipo corrió detrás de mí para devolvérmelo. Pensé, no puede ser. Y la tercera vez dejé la mochila así, colgada en el respaldo de la silla en un café. Y simplemente nos fuimos, así nomás. Estuvimos paseando por ahí unos 30 o 40 minutos, y yo ya estaba en pánico total. Mi esposo me pregunta, ¿dónde está tu mochila? Y yo, chin. Total, salí corriendo de vuelta al café y ellos simplemente me devolvieron la mochila, diciendo, sí, vimos que se la habían dejado nada más. Por eso creo que la cuestión es, bueno, ¿quién es la persona que encuentra tu cosa? No, eso es. Sí, yo también voy a ponerle un poco de sabor amargo al asunto, por así decirlo. Hace como 2 años, era muy común ver en todas las noticias, en los grupos, en los canales de Telegram, que a alguien le habían robado el teléfono, o que a alguien le habían quitado algo. A amigos míos personalmente les robaron 4 teléfonos. Bueno, tengo muchos amigos aquí, claro, no sé, unas 80 personas seguro, si no es que más. Pero de esos, solo de lo que yo recuerdo, se robaron 4 teléfonos. Hubo muchísimos casos en los que rompían los vidrios en el semáforo, por ejemplo, jalaban una bolsa o algo por el estilo. Pero eso fue, probablemente, hace unos 2 años. Sí, pero eso también depende del barrio. ¿En qué barrio exactamente pasó eso? Porque si de todos modos volvemos a esos barrios que mencionaste, es como que no es en toda Argentina, ¿verdad? Porque tampoco es en todo Buenos Aires, porque está claro que Buenos Aires no se define solo por esos barrios, no. Es decir, hay más que eso. La mayoría, probablemente en el microcentro, justo donde estamos ahora. Las zonas no son seguras, son más inseguras. Por ejemplo, en Palermo, Núñez, en Belgrano. En Recoleta no.
Ni siquiera he escuchado de algo así, la verdad. O sea, sí, todo lo que tiene que ver con el centro, el microcentro, como le dicen, bueno, toda esa zona, sí, ahí es donde pasa más seguido. Creo que solo aquí he escuchado que eso sucede. Eso es. Pero si vives por ahí en Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez, creo que no te vas a topar con eso. Eso es. Y bueno, en realidad aquí tengo una última pregunta, aunque en general ya escuché la respuesta al principio. Si tuvieras que elegir de nuevo dónde dar a luz, ¿volverías a hacerlo aquí o no? Teniendo en cuenta que tuviste a tu segundo hijo aquí, la respuesta parece clara. Pero, quizás decidan ir por el tercero y algo cambie, o no. O la elección seguiría siendo Argentina. Bueno, mi respuesta es que, bueno, me gusta Argentina. Está claro que no existe un país perfecto para vivir. Y, en todos lados hay, sí, ciertos matices, ciertos detalles propios. La cuestión, en mi opinión, es que cuando eliges un país para vivir, ¿qué aspectos son críticos para ti? Y si es así, para ti hay, sí, porque, bueno, repito, en cualquier país hay desventajas. Si para ti esas desventajas, o mejor dicho, las ventajas de ese país superan las desventajas, eliges ese lugar como tu lugar para vivir. Eso es. Por eso, sí, respondiendo a la pregunta, si tuviera que volver a, digamos, tener un hijo, tanto el primero como el segundo, también lo tendría en Argentina. Eso es. Porque para mí, las ventajas que tiene este país y las oportunidades que este país ofrece a las personas que nacen aquí y a los padres de los niños que nacen aquí, para mí, y en general, sí, o sea, el país en sí, lo que tiene, no sé cómo está todo organizado aquí. Es decir, para mí hay una serie de aspectos, una serie de criterios que pesan más que las falencias que hay acá en Argentina. Por eso, yo sí, ahí, si volviera a dar a luz, sí, ahí, a un niño, lo expresaría aquí. Roma, aquí terminaremos. Gracias por su tiempo. Fue una experiencia agradable e interesante. Mutuamente. Eso es. Y hasta pronto. Adiós a todos. Uy, ya está. Espero sinceramente que la segunda parte de esta grabación también se haya capturado y guardado correctamente, sin ningún tipo de inconveniente.